Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a Misterios por Contar. Espero se la estén pasando bien. Antes de comenzar, les recuerdo que estamos en Spotify y en Google Podcast. Allí nos pueden calificar. Aparecemos como Misterios X Contar, todo junto. Hoy quiero contarles un relato. Esto se llama Yo no fui. Aproximadamente hace unas 3 semanas y media me despertaba bruscamente en medio de la noche a causa de una sensación extraña. Esa sensación de que alguien o algo te observa. A causa de esto, me despertaba todas las noches. Mi reacción eran siempre sobresaltos y unos extraños escalofríos que recorrían todo mi cuerpo. Por más de 2 semanas de estarme despertando en la madrugada, no veía más que la profunda oscuridad de mi cuarto, y así me la pasé horas de desvelo tratando de conciliar el sueño. Pero siempre que me quedaba profundamente dormido, la misma sensación de que me observaban regresaba a los pocos minutos, y me arrebataba el sueño que tanto me costaba conciliar. Hasta que una noche, cuando me desperté, no me sobresalté, sino abrí los ojos lentamente hasta que por fin lo vi. Era el rostro de un ser humanoide, con unos grandes y penetrantes ojos verdes fosforescentes, de piel grisácea y grotesca, con una boca muy grande, con dientes enormes como los de un sabueso, que formaban una mueca muy rara. Tenía pequeños y negruzcos pelos alrededor de su cara. También contaba con unas enormes manos esqueléticas, como si fueran garras que se recargaban sobre mi ventana. Pues solo 1, 2 o 3 segundos lo que vi antes de que se alejara de mi ventana, se agachase y se perdiera completamente de mi vista. No pude ni moverme en varios segundos, pero cuando lo hice, me acerqué a mi ventana lentamente con el afán de verlo una vez más. Pero antes de llegar a mi ventana, un temor me invadió y le grité a mi madre y a mi padre, los cuales acudieron a mi llamado. Y cuando les conté lo que había visto, solo se vieron entre sí y mi papá se asomó por la ventana verificando que no había nada. Después terminó dándome un sermón sobre los videojuegos y los cómics, a los cuales yo no era muy apasionado, y regañándome de que desperté a mi hermano menor. Claro que a mis 17 años mis papás no me hicieron tanto caso como yo quería, pero ahora creo que nadie me haría caso realmente. ¿Quién creería una cosa así? Después de lo que había visto, no pude dormir en varias noches. Cada ruido o sombra me alteraban bruscamente y me mantenían en alerta toda la noche. Solo pensar que ese ser fuera a aparecer de nuevo me aterraba tanto que sentía cómo mi cuerpo temblaba y sudaba con el solo hecho de ver la ventana. Pero fue hasta que ayer en la noche, que después de mucho trabajo en la escuela y los estudios, me quedé profundamente dormido. Fue un ruido el que me despertó, pero no un ruido como el de las noches pasadas. Fue sin duda una especie de pisadas, como pies descalzos, en un suelo de mosaico. Unas pisadas tan fuertes que me despertaron. Y cuando fui abriendo mis ojos, las pisadas estaban acompañadas de una especie de respiración forzada, como la que hacen los perros cuando tienen moquillo. Cuando me incorporé y deslicé un poco las sábanas que me cubrían la cabeza, pude verlo de nuevo.
era el mismo ser que yo había visto asomándose por mi ventana días atrás. Pero esta vez estaba saliendo de mi cuarto, cosa que me causó un horror que no puedo describir ni siquiera en palabras. Medía un poco más de 2 metros y se veía espantoso, horrendo, ante la poca luz que entraba en mi cuarto por el poste de luz de la calle. Pude ver lo delgado y mórbido que era. Era abismal lo que estaba frente a mí. Quise gritar, pero no pude. Me quedé anonadado. No pude hacer más que verlo salir en un completo silencio, temblando de pánico que sentía con solo verlo. En cuanto se marchó me quedé sin palabras. Solo reaccioné cuando sentí cómo unas lágrimas se deslizaban en mi rostro. Me paré lentamente y cuando llegué a unos centímetros de mi puerta, sentí una humedad en mis pies. Al prender la luz, mi sorpresa fue devastadora. Vi un ligero charco de sangre que se metía por debajo de la puerta. Llamé a mis padres, pero no tuve respuesta alguna. Al abrirla, di un grito al ver un charco más grande que recorría todo el pasillo. Y al final de este charco Se encontraba mi madre. me acerqué muy lentamente hacia ella, temblando, con mis ojos empapados en lágrimas, y al llegar hasta donde se encontraba su cuerpo, di un grito tan fuerte y profundo que sentí que retumbó en cada rincón de mi casa, pues mi madre ya no era nada de lo que recordaba. Su mandíbula junto con su garganta y pecho ya no se encontraban. Solo era un cascarón vacío y alrededor de ella se encontraban sus órganos regados por todas partes. Incluso del techo caía grandes gotas de sangre. Con las lágrimas en mis ojos, corrí hasta su habitación solo para encontrar a mi padre, muerto recargado en una esquina del cuarto, el cual estaba matizado de rojo. El cuerpo de mi padre se encontraba con el abdomen destrozado y sus intestinos se encontraban a sus pies. Su rostro parecía haber sido arañado, pues sus ojos salían de sus cuencas y la piel de la cara le colgaba. Además, le faltaba el brazo derecho. Al ver tal cosa, sentí un mareo muy grande que casi me desmayo, pero lo único que pude hacer fue correr con mi rostro envuelto en lágrimas y casi sofocado por el nudo que tenía en mi garganta. Resbalé en el pasillo con la sangre de mamá y al ponerme de pie, toda mi ropa estaba cubierta con su sangre. Por mi mente solo pasó una pregunta: ¿cómo es que no escuché nada de lo que pasó? Yo no fui. Seguí corriendo hasta que llegué al cuarto de mi hermanito de 5 años y al abrir la puerta encontré solo una plasta rojiza y rosada en su pequeña cama, con uno que otro hueso saliendo de esta. Grité y me alejé de allí con dirección hacia el teléfono, pero en la sala había un completo desastre, como si alguien estuviera buscando algo. No distinguí el teléfono por ningún lado, pero sí vi el brazo de mi padre, con lo que parecía ser un cuchillo muy grande al lado de un par de tripas regadas por la sala. Entonces escuché un ruido que venía de mi cuarto. ¿Era la ventana?, pensé, pero no había olvidado cerrarla. Eran unas enormes pisadas y un golpeteo muy fuerte. Tomé el cuchillo, que me costó trabajo zafar de entre los dedos del brazo mutilado de mi padre, y me escondí en una pequeña alacena que más bien parecía bodega, a la cual atoré con una escoba de madera, y me quedé allí sollozando mientras abrazaba mis rodillas y pensando: ¿por qué a mí no me había matado? Alcancé a escuchar un grito que parecía más un aullido como de un animal. No sé cómo me quedé dormido, pero unos enormes golpes en la puerta de la alacena donde me encontraba
me despertaron. No supe qué hacer. Creí que esa cosa me había encontrado y me mataría. Solo sostuve el cuchillo muy fuerte y empecé a llorar y a gritar. Fue mi culpa. Yo tuve la culpa. De pronto, unos policías lograron abrir la alacena. Por el miedo de los golpes, casi hiero a uno. Me sacaron de allí bruscamente hacia una patrulla. Yo me encontré desconcertado, sin saber qué pasaba. Yo sé que me encontraron manchado de sangre y con un cuchillo en las manos, que casi hería a un policía cuando me sacaron de la alacena y que toda la casa tiene mis huellas y pisadas con sangre. Además de que grité que fue mi culpa. Pero le juro, señor juez, que esa es toda la verdad. Por favor, no me mande a prisión. No lo haga, se lo imploro por Dios. Le juro que yo no fui. Fue lo que se asomaba por mi ventana. Yo no fui. Yo no fui, escrito por J.A. Camacho. Y recuerden, a veces la realidad supera la ficción. Si te gusta mi contenido, regálame un like, haz un comentario y suscríbete activando la campanita de notificación. Esto fue Misterios por Contar. Buenas noches. Hasta la próxima.